Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas tardes, saludo a todos de parte del CIMEC, del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, Electrónicos y Profesiones Afines del Estado de Querétaro. A nombre de mis compañeros, María Jacqueline Chávez Trejo, Ángel David Pérez Bisuet, Ángel Marroquín de Jesús y su servidor Gustavo Espinosa, les damos la más cordial bienvenida a estos círculos de estudio virtuales. Agradecemos a nuestros patrocinadores estratégicos, y anunciamos nuestros próximos círculos de estudio, que serán el martes 6 de septiembre con HubSpot Monitor, detección de puntos calientes por fibra óptica. Expone Grace Technologies. Y el martes 20 de septiembre, resistencias de Nepal neutro para transformadores. Expone Vender. The Power of Electrical Safety. Nuestros próximos cursos: instalaciones eléctricas basado en la NOM 001C de 2012, viernes 7 y sábado 8 de octubre de 9 a 6 de la tarde, presencial en el Salón Fundadores de Tecapec. Instruye el maestro Roberto Ruelas Gómez. Esta última semana hemos tenido actividades. Tuvimos 2 talleres muy importantes de tableros de aislamiento en hospitales y de protección de falla tierra en sistemas industriales por Bender y ORS. Fue el viernes 12 y sábado 13 de agosto. Estuvieron muy interesantes. No faltes a los próximos. También tuvimos, pues después de varios intentos en nuestro colegio, se logró la constitución de la sección metropolitana San Juan, cuya demarcación es el municipio de San Juan del Río y de Tequisquiapan en Querétaro. Asistieron 25 ingenieros a esta firma de esta acta constitutiva. Leyó el acta el director de ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, el doctor Manuel Toledo, y tomaron protesta el consejo directivo encabezado por el primer presidente de esta sección de nuestro colegio, el ingeniero Pablo Solorio Álvarez. Felicidades, Pablo. Una gran responsabilidad. Acudimos esta semana por parte de GESIME al CIEC, al Simposio Internacional de la Energía CANAME 2022. Fue transmitido en línea, patrocinado por varias empresas de CANAME. Contamos con la presencia de algunos presidentes de nuestra federación, de nuestros colegios, y el ingeniero Ernesto Moreno Corso, presidente de nuestra Federación de Ingenieros. Tuvimos la oportunidad de platicar unos minutos con la ingeniera Rocío Nale, secretaria de Energía del gobierno federal. Les recordamos que está nuestro número 9, nuestro número 9 del boletín electrónico ICIMEC, para que todos lo puedan leer y lo puedan disfrutar. Ahí vendrá también la promoción de nuestro congreso de CIMEC y FESIME, en el cual tenemos la honrosa distinción de ser sede para este Expo Congreso, que cobija también la cena de fin de año de nuestra federación y los premios FESIME a la Ingeniería 2022. Primero, 2 y 3 de diciembre en el Misión Gran de Jurica.
Imperdible. Definitivamente no te lo puedes perder si estás frente a tu pantalla. Coloca tu teléfono inteligente cerca del QR que se encuentra a la derecha superior y de ahí te puedes enlazar, te puedes inscribir en nuestro congreso. Si contratas el paquete platino u oro, te vas a llevar sin costo esta playera deportiva. Además de que vas a disfrutar de todo lo que viste en el video, los paseos, los paisajes, sentir Querétaro. Pues, si quieres patrocinar también, apúrate, porque ya nada más quedan los rojos. Solamente quedan los que están rojos, ya nada más quedan 20. ¿Sí? De los más pequeños, ya no hay VIP. Ni modo, se vale llorar. Si no contrataste un VIP, ya te lo perdiste. Ya no hay plus tampoco. Ya nada más quedan básicos. Pero es una buena oportunidad para que estés con las grandes marcas anunciándote. Finalmente, para los compañeros del CIMEC y convenios que tenemos aquí en Querétaro, salimos a las 6 de la mañana el martes 30 de agosto a Expo Fire. Y no se lo pierdan. Vamos y venimos. ¿Sí? Vamos y venimos en este cómodo autobús. Aquí están las tarifas. Recuerda, cimec.cursos@gmail.com o con Anita García. Ella te puede decir cómo hacer este viaje de entrada por salida de Expo Fire y enterarte de lo mejor y lo último en protección contra incendios. No dejes de inscribirte al CIMEC. Si no estás inscrito, adelante. Te estamos esperando. Y bien, vamos a dar los controles a mi amigo Juan Antonio Pinilla Rodríguez. Doctor, bienvenido. Leo tu CV y te pasamos controles. El doctor Antonio Pinilla es empresario académico, consultor, ejerce también la construcción, es doctor de Ingeniería de Tecnologías Emergentes por la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, maestro en Administración de la Construcción, maestro en Ingeniería Administrativa, diplomado del IPAD en Perfeccionamiento Empresarial, especialidad en Finanzas, especialidad en Energías Renovables y Eficiencia Energética, además es ingeniero electricista
por el Instituto Tecnológico de Veracruz, perito en instalaciones eléctricas en Veracruz, Boca del Río, Alvarado, perito en ingeniería eléctrica por el Poder Judicial de la Federación, fundador del Grupo Piro y Coesca, 15 años en el sector empresarial, coordinador nacional de energías renovables de la FECIME, vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CEMIC, vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación Canacintra, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, presidente del Consejo Directivo del CIMEVER, del Colegio del CIME Veracruz 2016-2021. En el 2018 fue nombrado ingeniero distinguido por el Honorable Ayuntamiento de Veracruz y actualmente es director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Cristóbal Colón, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional y del ITB, del Instituto Tecnológico de Veracruz. Estimado maestro Pinilla, bienvenido, es tu casa. Ahorita te pasamos los controles. Seas bienvenido. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. No, a ti, gracias porque nos apoyas en esta labor de difusión, ¿verdad? Que nos permite que gente como tú nos comparta sus conocimientos, su experiencia y también, claro, aquí poder intercambiar opiniones, ¿verdad? De eso se trata esto. Así fue creado el Círculo de Estudios hace más de 30 años y tenemos nosotros esta herencia y esta responsabilidad en nuestro consejo de llevarlo a cabo en forma virtual mientras la pandemia así lo dicte. Estaremos transmitiendo, además que posiblemente nos quedemos en un modo híbrido en el futuro, porque tenemos quien nos ve y nos escucha en Centro, Suramérica, incluso en la Unión Americana. Bienvenido, maestro, doctor, bueno, ingeniero, maestro, doctor, todo eres, mi querido Juan Antonio. Gracias, adelante, te dejamos los controles. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación. Digo, en verdad es un gusto para mí estar en esta tarde con ustedes para pues, compartir algunas ideas con respecto a la situación actual que estamos viviendo en este tema que es de vital importancia. Yo creo que a todos nos atañe. Todos debemos de contribuir de alguna forma desde nuestra trinchera pues, a tratar de transformar o dejar el mundo un poco mejor que como lo recibimos. Esta tarde les voy a compartir de un tema que, digo, agradezco al maestro Gustavo Espinosa, digo, por la invitación de estar esta tarde compartiéndoles sobre este tema, de manera particular sobre la transición energética en el mundo. Yo creo que de todos he sabido, digo, y es más los que nos dedicamos al sector ingenieril y es más los que estamos involucrados en el sector energía, que nos encontramos en una difícil situación energética. ¿No? Por una parte, cada vez demandamos más energía y por la otra, las actuales fuentes tienen en su mayoría recursos limitados y el uso que hemos hecho en casi los últimos 150 años pues presenta unas repercusiones ambientales indeseables. Digo, partiendo con este contexto, yo creo que para nadie es yo siempre he dicho, llevo algunos años diciendo que nosotros como humanidad o de manera particular como seres humanos somos electrodependientes. Sería difícil hoy imaginarnos un mundo sin electricidad, digo, por todo el confort y el desarrollo que trae consigo cuando podemos utilizar de esta vital energía que nos brinda pues la ingeniería y muchas veces parte de la ciencia de los detalles que estamos vislumbrando. Siempre me gusta poner un contexto, partir de una base que nos pueda funcionar a todos y que nos dé pues una referencia fundamental para hacia dónde podemos visualizarla. Aquí les comparto una tabla que tomé de la Agencia Estatal de Energía, en el cual nos hace una énfasis importante con respecto a cuáles son cómo se está generando energía eléctrica en todo el mundo. Sabemos que los grandes consumidores,
yo le podría llamar, pero no solamente ellos, sino también nosotros somos unos devoradores de energía. Cada vez somos más electrodependientes a la misma. Y aquí les muestro una tabla en la cual, pues como para poner un contexto, cómo estamos generando energía en todo el mundo, partiendo desde los que abanderan esta lista, pues es China y Estados Unidos. Si nos vamos a la última columna donde tenemos electricidad generada a través de combustibles fósiles, pues encontramos que China, Estados Unidos e India son los que tienen, bueno, también se asoma por ahí Japón, los que siguen todavía produciendo electricidad a través de las fuentes que no son tan amigables con nuestro planeta. Siempre hay un vector que está ligado al desarrollo de todas las naciones. Cuando existe desarrollo, existe mayor consumo de electricidad. Y esto se ve, digo, no solamente en los contextos que nosotros podemos estar visualizando, sino que también nosotros podemos pues tomar como referencia algunos aspectos que se están visualizando. En esta tabla, digo, por supuesto, localicé a México, donde vemos que de manera general, digo, son datos de hace 2 años, en nuestro país el 75% de la electricidad que generamos es a través de combustibles fósiles. Hay una parte interesante, hemos crecido en el tema de las energías renovables, pero bueno, todavía hay mucho por hacer y no solamente en nuestro país, sino como lo ven, es en todo el mundo. ¿Cuáles son los principales países con mayor emisión de CO2? Pues claro, si veíamos que los países que más, esto va demandado o siempre va vinculado de manera muy estrecha con el crecimiento demográfico de los países y también con su desarrollo. Vemos que China es la que abandera, es la que más contamina el mundo, seguida por Estados Unidos y la India. Pues no está de más que tanto China y la India son los que tienen mayor población en el mundo, pero Estados Unidos pues es el que abandera, al menos en América, digo en nuestro continente, este tema en seguir contaminando. Hasta hace algunos par de años Estados Unidos había salido de un acuerdo que se hizo a nivel internacional en el cual pues como país, como mundo, digo, las Naciones Unidas se dieron a la tarea de formular varios escenarios para tratar de mitigar muchas cosas. De todos es sabido que la Tierra se está sobrecalentando. De acuerdo a datos de la NASA, digo, en el 2020, la temperatura media fue 1.02 grados más elevada respecto al periodo de 1950 a 1980. Las repercusiones que tiene este calentamiento global, pues además de provocar la fusión de los glaciares, digo, el momento que se están derritiendo, esto trae consigo la subida del nivel del mar, pero también algo que nos ha tocado ya verlos, que está vinculado el hecho de que empezamos a ver cada vez más fenómenos más extremos. Lugares donde antes no llovía, hoy está lloviendo, y lugares donde llovía, hoy no lo está haciendo tanto. Y esto pues es consecuencia del efecto dañino que le hemos hecho a nuestro planeta, pues de la forma en la que hemos generado electricidad, pues prácticamente en los últimos 150 años. Los conocedores, digo, los que se dedican a este tipo de información, todos coinciden, el 99% de los científicos coinciden en responsabilizar pues prácticamente a este cambio, a los efectos de gases de efecto invernadero. Yo creo que todos hemos escuchado de los gases de efecto invernadero, del cambio climático, de las características o de las particularidades de cada uno de ellos, y seguramente de todos he sabido que el principal de estos gases es el dióxido de carbono. Y todo esto es atribuido en gran parte al sector energético, aunque cabe hacer mención que no solamente la generación de electricidad es la que nosotros le sumamos a emitir los gases de efecto invernadero. También hay otros elementos, pero de manera particular hoy vamos a hablar de electricidad. Les platicaba que las Naciones Unidas
Se dio a la tarea en diciembre del 2015, yo creo que todos sabemos, se hizo un acuerdo en París, y llevábamos muchos años, digo, como mundo, tratando de encontrar un escenario en el cual pues, se sumaran la mayoría de los países para pues, poder hacer algo para pues, mantener o reducir de forma significativa los gases de efecto invernadero que soltamos nosotros a nuestra atmósfera. Eso fue el Acuerdo de París, fue en el 2015. En el 2000, el año pasado, a finales del año pasado, dentro de algunas de las características que se visualizaban en Escocia, digo, de manera particular en Glasgow, se llevó la sede del COP26, en el cual se ratificó el compromiso de la llamada, pues prácticamente neutralidad del carbón, que todo pues está apuntando a que en el 2050 no estemos contaminando o dañando el planeta como de la forma en la que lo hemos hecho. Les platicaba, pero lo del Acuerdo de París, digo, estamos hablando del 2015, pero esto tiene muchos más años, digo, en los años 70 fue la primera, en Estocolmo, el primer intento de tratar de hacer algo. En el 92 en Río de Janeiro también hubo, las Naciones Unidas convocó a todo el mundo a que se sumaran para tratar de, pues, de reducirles o limitar el calentamiento global de alguna forma. En el 95 también hubo reuniones. En el 97, que fue a lo mejor algunos de los más sonados, el protocolo de Kioto, que se trataba, el objetivo fundamental del mismo era reducir un 5.2% de las emisiones de los gases de efecto invernadero. En el 2007 en Bali, en el 2009 en Copenhague, en el 2011 en Durban, en el 2014 en Lima, en París en el 2015 y les platicaba que en Escocia en el 2021, que fue en el año pasado. Con todo esto, ¿qué es lo que queremos? ¿O qué es lo que busca las Naciones Unidas? Pues limitar el calentamiento mundial que esté por debajo de los 2 grados centígrados. Esto en comparación con respecto a los niveles preindustriales. El Acuerdo de París, digo, es dentro de su característica particular, el hecho de tratar de reducir al máximo las emisiones de los gases de efecto invernadero. Se sumaron 195 países, es un acuerdo vinculante, digo que tiene repercusiones internacionales. Nosotros como país, hablando de México, formamos parte del Acuerdo de París y les platicaba, Estados Unidos había salido del mismo, pero lo ratificó, se volvió a incluir hace prácticamente casi 2 años. Con todo esto, poniendo como contexto, quiero que nos vayamos ya pues profundizando o que vayamos viendo de manera particular lo que nos acontece en esta tarde y el tema pues es la transición energética. Seguramente todos hemos escuchado este tema, seguramente lo hemos compartido y de manera particular o muy puntual, la transición energética se basa de manera sustancial en el abandono del petróleo, del carbón, del gas y todo esto por la sustitución de energías renovables. Siempre les he compartido, en otras palabras, es cambiar de un sistema energético radicado, pues prácticamente fundamentado en los combustibles fósiles a uno de bajas emisiones, o por qué no, sin emisiones de carbono, basado en fuentes renovables. La transición energética puede ser, otra definición que tenemos, y esta la da las Naciones Unidas, es el conjunto de cambios, en el cual nosotros nos enfocamos a los modelos de producción, de distribución y de consumo de energía, con la finalidad de evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, que sabemos que es el principal causante del cambio climático, que es el efecto invernadero y con las consecuencias que puede traer con cada uno de ellos. Esto, en texto, partiendo de una definición, se pudiese pensar que es hasta fácil, pues simplemente dejamos de consumir o de producir energía como lo estamos haciendo. Si nos vemos de manera particular en nuestro país, el 75% de la energía que producimos es a través de combustibles fósiles.
y de manera particular el gas natural es el que le aporta en mayor porcentaje a la matriz energética en nuestro país. Y desafortunadamente, pues es una materia prima que no la tenemos y que la tenemos que importar de otros lados. Siempre, y aquí me gusta hacer un paréntesis, donde cuáles son las tecnologías, digo, hablando de manera particular de las energías renovables, de las que están prácticamente en el campo de acción, cuáles son las que están de manera fundamental en este tema tan trascendental para nuestra época y para las futuras generaciones, que es la transición energética. Las energías renovables, digo, las más económicas, es la energía solar y la eólica. Y esto, digo, pues debido al desarrollo industrial y pues prácticamente tecnológico de los últimos 30 años, los costos reales de generación se han reducido notablemente. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un área de oportunidad en el cual podemos explotar este tipo de tecnología para incursionarlo a la matriz energética de todas las naciones. Pero aquí nos encontramos con un interrogante, y yo creo que algunos a lo mejor se lo están hoy preguntando. Nosotros les platicaba que somos electrodependientes, somos unos devoradores de energía. Nosotros, como ser humano, utilizamos energía las 8.760 horas que tiene un año. Y desafortunadamente las energías renovables, tanto la solar y la eólica, cada una puede aportar alrededor de 2.500 a 3.000 horas. Va a depender de algunas características particulares. Si se dan cuenta, para poder suplir este tipo de energía que hoy la tenemos a través de energía rodante o de forma tradicional, pues tenemos todavía muchas características particulares que debemos de estar incluyendo. Y aquí viene algo interesante. Digo, ¿un país industrializado puede confiar en el sol y en el viento? La respuesta sería sí, pero se debe de incluir otro tipo de energía para tratar de compensarlo. La energía solar, de manera particular solar fotovoltaica y la energía eólica, tiene una característica particular que cuando se puede utilizar o aprovechar este recurso es cuando existe, cuando está el sol, digo, cuando tenemos nosotros todavía luz natural. Desafortunadamente, cuando nosotros tenemos mayor consumo de energía, estas de manera particular no nos pueden abastecer hasta el 100%. Si no, tendríamos que encontrar a través de, no sé, la energía hidráulica, que es de las que tenemos muchos años y fue con las que empezamos a desarrollar, a industrializar, a crecer en este tipo de detalles, la biomasa, la geotermia. Pero algo, una asignatura pendiente que tienen las energías renovables, que mejor sería el hecho de poder estar utilizando o vislumbrando aspectos fundamentales de cada uno de estos elementos, es que nosotros podemos llegar o estar visualizando el hecho de poder potencializar el almacenamiento de la energía. Hoy las baterías son cada vez más eficientes. En el momento que nosotros encontremos una forma eficiente de poder almacenar energía a gran escala, si aún el vector de estos dos tipos de energía se ha incrementado, seguramente lo va a hacer de manera más notable. Aquí, ¿qué podemos hacer cuando las energías no se consumen en el lugar donde son producidas? Hay dos opciones para hacerlos. Hoy el mundo funciona a través de grandes plantas de generación, desde un esquema centralizado para poderlo hacer. Y una de las opciones es, pues, prácticamente la primera que les comparto, es utilizar la infraestructura existente en nuestro país, de manera particular en México. Contamos con un sistema eléctrico nacional que está interconectado de norte a sur. Bueno, con sus características particulares de que debiera de ser uno y existen como 3 subsistemas. Y lo complejo que esto amerita, digo, los conocedores de un sistema eléctrico de potencia, digo, sabrán de lo que les estoy platicando. Y otra solución, la segunda, que es lo que les comparto, es construir instalaciones de generación
en el lugar donde se consume más electricidad. En otras palabras, sería la generación distribuida. Les platicaba, en la parte de arriba tenemos un esquema tradicional en el cual nosotros generamos electricidad. Tenemos la generación en una planta de combustión, no vamos a entrar en detalle en cuál es el agente que lleva al conjunto generador para denominar el tipo de central que estamos hablando, pero tenemos una etapa de generación, un área de transmisión y distribución y una etapa del consumo. Esto es a través de la producción centralizada. Esto funciona en todo el mundo. Y otro por lo que se está apostando es a través de generación distribuida o generación in situ, donde en lugares donde se pueden utilizar este tipo de tecnología, pues son prospectos a que se puedan estar visualizando. Para esto, siempre hay particularidades en lugares donde a lo mejor no existe infraestructura eléctrica que se puedan estar abasteciendo. En nuestro país casi el 97%, el 99% de nuestra población. Comisión Federal de Electricidad, el suministrador en nuestro país, cuenta con un base de datos de clientes que son alrededor de 46 millones de usuarios. De esos usuarios, alrededor de 2 millones actualmente todavía no cuentan con electricidad. Se ha avanzado mucho en este tema, pero todavía hay asignaturas pendientes para poder estar implementando. La transición energética, yo la podría fundamentar o hacer un paréntesis en el cual la respuesta la puedo estar vinculando a que puede dar respuesta a dos grandes desafíos. Los recursos fósiles, tales como el carbón, el petróleo y el gas, son cada vez más escasos. Al final es un recurso finito. Y déjenme decirles algo. Todo el mundo piensa que con la transición energética vamos a dejar de depender de la forma tradicional en la cual producimos electricidad. Y créanme que al menos hoy es complejo. Sacar los combustibles fósiles de la ecuación o de la matriz energética hoy prácticamente pudiese ser imposible. Lo que sí se puede es tratar de encontrar una forma amigable, una forma no tan dañina. Por eso es que en algunos países y en el actual, con nosotros se dio pues el tema de una legislación pues, para poder estar encontrando una forma de generar electricidad y que no dañemos tanto a nuestro planeta. Y el otro desafío en el cual se le puede dar respuesta con la transición energética es el cambio climático. Yo les platicaba en slides anteriores que amenaza la forma de vida que hoy tenemos. ¿Por qué? Por las inclemencias del tiempo, les decía, hoy hay más huracanes, hay lluvias torrenciales, hay sequías más prolongadas, con las implicaciones que cada uno con ello conlleva. Siempre es algo que en algunos temas es bueno. Yo soy un convencido que el gobierno, no solamente de nuestro país, de todos los países, debe de ser un facilitador, debe generar políticas públicas que impacten de manera positiva al desarrollo de la base de energías renovables, con la finalidad de que los sistemas energéticos puedan ser seguros y económicos. Porque aquí encontramos, es más, si nos vamos a los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, que el 7 está basado en que prácticamente una energía limpia y asequible, que esté al alcance de todos y que no contamina a nuestro medio ambiente. Y esto va de la mano con las bases legales del mercado de electricidad. Y el mercado de electricidad pues debe de operar como en cualquier modelo económico en el cual pues, se pueda basar de acuerdo a la oferta y la demanda. Siempre para poder nosotros condicionar o poder visualizar algunos aspectos más hacia adelante a que el hecho de que las energías renovables puedan garantizar la seguridad energética de cualquier lado, se ocupa tener un complemento de alguna energía o en el momento que exista un sistema de almacenamiento a gran escala que nos pueda brindar energía cuando en el momento que más se utiliza, tendríamos
gran parte de la ecuación o del problema casi resuelto. ¿Cuáles son los países que están por encima de la media común o de los que están al frente de la transición energética? Me gustaría ver que estos, los que abanderaran este tema, fuera pues China, Estados Unidos o veíamos India, pero pues desafortunadamente no. Cada uno obedece a cuestiones económicas y de desarrollo que en algún momento se deben de incluir, de sumar y de encontrar pues aristas importantes para que se puedan estar visualizando. ¿Cuáles son estos países? Pues es Suecia, Noruega y Dinamarca. Y en ese orden ocupan el primero, segundo y tercer puesto a nivel mundial y son los que están pues por encima en tratar de estar habituando el ecosistema o la forma en la que vivimos para que se pueda dar esta condición. Y algo muy importante, hemos hablado de energías renovables, de la importancia que da el hecho de encontrar una forma de satisfacer las necesidades que hoy tenemos de energía, pero no dañando tanto a nuestro planeta. La eficiencia energética, de facto, en algunos casos o algunos científicos le llaman como una fuente de energía renovable adicional. Esta forma parte de un pilar energético, de la transición energética. Y siempre me ha dicho, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto, pues conocemos a la CONUE, a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, y siempre me gusta, pues ahora sí, pues tomar en las palabras de nuestro amigo, yo creo el amigo de todos, el ingeniero Don DeWayne, que en cualquier oportunidad donde se da que el hecho de utilizar la eficiencia energética pues nos deja oportunidades importantes para no estar haciéndolo. Y poniéndole un contexto, siempre es mucho más barato que nosotros en nuestro hogar, en nuestra empresa, dejemos de consumir 1 kilowatt-hora que si tenemos que producirlo. Siempre abismal. Y es aquí donde la eficiencia energética toma un papel fundamental en la transición de la misma. No solo se trata de consumir más energía para abastecer esa demanda, de producirla para abastecer esa demanda, sino también de hacer un uso eficiente de la misma. Es más, en algunas naciones, en nuestro país también se conlleva el hecho de tener eficiencias en el momento de poder estar produciendo electricidad. Si cumplen con determinados requisitos, tienen algunas bonificaciones con el solo hecho de utilizar de manera eficiente la energía. ¿Cuáles son los objetivos que debemos de tener nosotros en consideración para la implementación de una transición energética? Uno es la seguridad del abastecimiento, otro es la rentabilidad y otro es la protección del medio ambiente. No podemos abastecer de manera segura una demanda que tengamos, sin que esta forma de producir la energía sea amigable con el medio ambiente. Hoy más que nada, hay muchas políticas ambientales, más los ambientalistas cada vez están más fuertes en ese tema, en la forma en que hemos dañado el planeta y las características particulares que tenemos que visualizar. Y es aquí algunos de los objetivos que debemos nosotros de tener en claro es, bueno, que debe ser uno, y también otro, que debe ser rentable. ¿De qué nos vale en tener alguna empresa que esté subsidiada, hablando en algunos casos donde se visualiza a través de paraestatales o algunos otros entes, unidades productivas que se estén visualizando, y que el gobierno sea el que esté subsidiando este tipo de elefantes blancos? La intención es que puedan ser eficientes y que puedan ser autosuficientes, porque también es cierto de que si a una empresa, si a un automóvil, si lo ponemos en contexto, no le damos mantenimiento, pues simplemente al cabo de los años pues va a dejar de funcionar. Y cuando nosotros querramos en verdad meterle mano, tomar conciencia del mismo, pues nos va a salir más caro. Y es aquí donde se basa en esencia la transición energética. Debemos hacer algo ahora para no esperar algunos años que nos va a costar más caro. Y esto no va a ser solamente de forma monetaria, sino con las implicaciones ambientales que esto conlleva. ¿Cuáles son los requisitos que se deben de
considerar para que se cumplan estos objetivos. Uno es de que las energías renovables empiecen a tener un factor fundamental en las transiciones energéticas de todos los países, que empiecen a tener un aporte importante en las matrices energéticas. Otro es de que la eficiencia energética tal cual sea vista y que se aplique, no solamente el hecho de conocer las características o las bondades que per se trae este tipo de prácticas, sino de que las pongamos en marcha. Otro es de que la infraestructura energética, tanto las redes, las centrales, hablando del sistema eléctrico, pues debe de tener su mantenimiento adecuado, que todo funcione de manera pertinente en el momento que nosotros lo ocupemos. Y por último, que es el derecho energético, en el cual para este último el país, les comentaba, el gobierno debe ser un facilitador, debe brindar políticas públicas que incentiven el hecho de poder tanto generar, producir y también hacer un uso eficiente de la energía en la cual estemos visualizando. Si no se da este tema, si no existe un ente regulador que nos dé una guía para estarlo visualizando, va a ser complejo que se puedan cumplir esos objetivos. ¿Qué vemos hacia el futuro? ¿Cuáles son las proyecciones eléctricas, las proyecciones que tenemos de generación eléctrica en el mundo, viéndolo hacia el 2050? Si ven en la gráfica que les menciono, uno es el histórico que tenemos, tanto del 2010, son 10 años, es con datos de la Agencia Internacional de Energía, en el cual podemos visualizar características particulares en esa gráfica. Por un lado, tenemos en los trillones de kilowatts hora, ahora sí la energía, y por otro, pues prácticamente el tiempo. Y tenemos los tipos de tecnologías. Se visualizan el carbón, que va a tener pues prácticamente vamos a seguir dependiendo de manera particular todavía del mismo. Son análisis que ha hecho la Agencia Internacional de Energía, que no debiera de ser así, pero bueno, si se dan cuenta, otro actor importante es el gas natural, que hoy lo vemos. Nuestro país es el principal activo que tenemos para generar la electricidad en el mismo. La eólica y la solar, crecen exponencialmente. La hidráulica también crece, la nuclear se mantiene. Hay algunos países que dentro de sus políticas energéticas incluyen, dentro del tema de transición energética, excluir a la energía atómica, a la energía nuclear. Y hay algunos que simplemente pues la incluyen dentro de su matriz energética como si fuera energía limpia. Lo que es cierto es que la energía nuclear no contamina tanto como si lo hiciéramos a través del carbón. Y pues bueno, al final en la gráfica pues tenemos otros tipos de tecnologías. Con esto que visualizamos, cuáles son los aspectos que se ven, si vamos a depender la aportación a la matriz energética de las energías renovables, tanto de la solar y la eólica, va a tener cada vez un peso más preponderante, pues debemos encontrar una forma eficiente de almacenarlo. Y hasta hoy les platicaba, cada vez existe, cada año, es más, cada 6 meses, existen adelantos tremendamente con respecto a las baterías, con la intención de ayudar a cumplir con la carga y también para respaldar la confiabilidad de la red. Y eso es hablando de la red eléctrica o del sistema eléctrico nacional. ¿Hacia dónde vamos o cuáles son las cosas que queremos cuando hablamos de la transición energética? De las particularidades que nosotros podemos visualizar dentro de cada una de ellas. Nosotros ocupamos construir que esa transición, ese paso, ese cambio de modo, ese cambio de modelo, debe ser eficaz y resistente. Y aquí es donde casi siempre me gusta, donde todos tomemos o debemos de tomar un factor o debemos de ser partícipes de esta misma transición, de esta transformación. Todos debemos participar para que esto se pueda dar. Y también que es fundamental el hecho de poder ligar la transición energética en las prácticas
económicas, porque si no está ligado el desarrollo económico con la energía, es más, un vector que depende en el desarrollo económico de las naciones siempre es la energía. Las naciones han logrado su desarrollo a través de la energía y esto no va a cambiar. Les decía, enfocarlo a través de prácticas económicas, muy importante, la política energética, digo, de todas las naciones deben de tomar un factor preponderante en ese tipo de escenarios. Otro de los elementos que forman parte del mismo es la parte social. Hoy cada vez existen más actores sociales que se suman a algún tipo de movimientos que con la idea pues, de tratar de contrarrestar o de aportar, porque no solamente se trata de criticar de que la forma en la que se ha generado la electricidad o que seguimos contaminando a nuestro planeta o que gracias al desarrollo de algunos se ven características particulares de otros. Todos debemos de funcionar como un mismo reloj, digo, como todas las manecillas o todos los elementos debemos de funcionar en sinergia para que cada una de las partes funcione de manera eficiente para que se puedan dar un progreso y un progreso sostenible, no nada más que avancemos algunos años y otros pues retrocedamos, ¿no? Y claro, en todo esto el medio ambiente debe de tomar un factor preponderante. Hoy no solamente se trata de generar energía o de ver la forma de hacer ese trance, esa transición de pasar de una forma tradicional dentro de la actualidad que hemos estado visualizando a una forma distinta que nosotros pudiésemos estar visualizando. Cuando hablamos de transición energética, yo creo que todos hemos escuchado el tema de la descarbonización. Está ligado, pero en estricto sentido, veíamos las proyecciones, vamos a seguir dependiendo, aunque no nos guste, de este tipo de combustibles, de este tipo de insumos. Y tiene pues prácticamente muchos factores que vale la pena ahorita que se los comparta o que mencionemos para poder dar la preponderancia o el peso que tiene cada uno de ellos. Uno es que favorece la eficiencia energética, les comentaba, les compartía, es más, es considerar la eficiencia energética como una energía renovable que pueda estar contribuyendo. Otro es que mejora la calidad del aire. Yo creo que todos he sabido algunas de las políticas que se manejan en el centro del país para estar visualizando un ordenamiento en el transporte público y en el transporte de manera general. Dentro de las características que se están visualizando, todavía hay mucho por hacer. Digo, les platicaba, les compartía que esta tarde les estoy platicando de la transición energética, pero enfocado solamente a la parte de electricidad, pero no solamente es electricidad lo que tenemos que estar visualizando, también es la parte del transporte, que tiene un factor importante en emisiones de gases que nosotros emitimos hacia nuestra atmósfera. Otro es que se impulsa la reactivación de la industria, con esto se generan nuevas fuentes de empleo, que favorece el despliegue, digo, se sigue favoreciendo cuando se da esta condición, pues prácticamente el crecimiento de las energías renovables, contribuye al proceso de reducción de la dependencia energética del petróleo y del gas, y de manera particular más del gas. Si se dan cuenta, el gas dentro de los combustibles fósiles es el que menos contamina, pero al final se sueltan a la atmósfera de importantes cantidades de los gases de efecto invernadero que son producidos a través de este tipo de detalles. Otro es que se impulsa el desarrollo sostenible. Les platicaba de los objetivos de desarrollo sostenible de los 17 y de cada uno de ellos. En cada uno de los 17 objetivos tiene que ver la energía. O sea que es muy importante la preponderancia que tiene cada uno de ellos, pues impulsa el desarrollo sostenible y económico de todas las naciones. Siempre digo, pues se favorece una reducción sustancial del precio de la electricidad. Si se dan cuenta, si nosotros las energías renovables en la actualidad
son muchos más baratas, las que tenemos ya en la etapa de maduración, lo que son maduras para poderse estar incluyendo en la matriz energética, son más baratas que los combustibles fósiles. Otro es de que se reducen las emisiones del CO2 y con esto se combate el cambio climático. Otro de los elementos o factores que se toman como principales beneficios es que implica una mayor rentabilidad en las empresas que las aplican. Nosotros, en nuestro país, con la legislación vigente, está todavía viéndose ahí la parte de los certificados de energía limpia, los famosos CELS, las particularidades que daban que si alguna empresa, todos debiéramos de cumplir con determinadas características para que se diera esa condición. Y otro, y es muy importante que no he platicado en esta tarde, es de la digitalización del sector energético. Es aquí donde, cuando nosotros empecemos a incluir en esa transición energética las Smart Cities, digo que cada vez las redes sean inteligentes, que el proceso de digitalización, el proceso de que la misma infraestructura que se tenga empiece a operarse casi de manera automática, incluyendo mucho la inteligencia artificial, y de ahí pongo también en tema lo que tiene que ver con la industria 4.0 y las características particulares que van a incluir en todo lo que tiene que ver con la transición energética, pues son factores fundamentales que incluyen a que esta forma de poder estar visualizando las cosas, de poder estar poniendo en contexto, pues nos deje pues prácticamente hacer una reflexión entre que nosotros, digo, cada quien desde nuestro hogar podemos contribuir con nuestro granito de arena a tratar de mejorar las cosas. Ahora sí, desde nuestro actuar, de manera particular. Cualquiera pudiese pensar que, bueno, si nos vamos a México, yo de 130 casi millones, pues ¿de qué forma voy a contribuir al planeta? Pues bueno, si nosotros cada uno empezamos a tomar conciencia del mismo, seguramente con un efecto en cadena encontraríamos características particulares que nos puedan estar sumando. Y con esto ya casi termino. Les platicaba y ponía de ejemplo con respecto a la transición energética en lo que debemos de hacer hoy o lo que debiéramos de hacer en un futuro, con respecto al mantenimiento de un vehículo. Hoy nos sale más barato el hecho de dar la atención a nuestro vehículo en las características particulares, un mantenimiento adecuado, que esperemos unos 2 o 3 años, que seguramente las características particulares de ese abandono, de esos 3 años de no hacer nada por nuestro vehículo, yo creo que a nadie nos gustaría estar en esa condición. Cuando queramos hacerlos, seguramente nos vamos a encontrar en que lo que pudiese ser algo hoy que no sea tan oneroso, que a lo mejor si lo dejamos pasar, pues va a tener un impacto completamente muy distinto. Y con esto cierro. Yo soy un convencido que debemos crecer con el planeta, porque todo el mundo, la industria se desarrolla, nosotros como país debemos de crecer. Con el planeta no debemos de crecer contra el planeta, no contra el mismo. Así que con esto es lo que les tengo por compartir en esta tarde y pues me quedo atento si existe alguna pregunta o respuesta, o si no, Gustavo, pues como tengas diseñado este espacio, les agradezco. Buenas tardes. Gracias, doctor, muy amable. Pues nos resta nada más agradecerte, ¿verdad? A través de este reconocimiento simbólico que te hacemos llegar en forma electrónica, donde nuestro consejo directivo del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas Electrónicos y profesiones afines del Estado de Querétaro, te reconocemos a ti, Juan Antonio Pinilla Rodríguez, por la participación como expositor en este ciclo de estudios que se denomina Transición Energética en el Mundo, 23 de agosto de 2022. Muchísimas gracias, pero no nos retiramos. Nos gustaría saber si hay alguna pregunta para el doctor. Si hay alguien que quiera tomar el micrófono, con todo gusto, adelante.
Por ahí comenta Luis Valdés, dice, necesitamos una campaña permanente, dice, al público indicando cómo generar nuestra huella de carbono y poder reducir dicha huella. Te felicitan, hay felicitaciones. Gracias, doctor. Bueno, te están viendo de Xochimilco, de Veracruz, de Chiapas, de Mérida, de Ciudad de México, de Querétaro. Si alguien quiere tomar la palabra, adelante. Si alguien quiere tomar el micrófono, hacer alguna pregunta, doctor, aprovechen. Sí, no sé si me escucha bien, doctor, pero con relación a la campaña que podrías, a través de los colegios, yo creo, hacer una campaña con relación a cómo dejamos la huella de carbón todos los días, usando los vehículos, usando los enseres, etcétera, y cómo se pueden reducir. En otros países hay ejemplos de cómo estas campañas han ayudado mucho a reducir la huella de carbono de cada persona, y cuando menos que sean conscientes de en dónde estamos parados con respecto a eso, creo que puede ayudar mucho. Claro, sin lugar a dudas, Luis, digo, pues es una tarea de todos, como les platicaba, en el hecho de poder contribuir de alguna forma en el cual se puedan estar visualizando pues, aspectos fundamentales. Y sí, y fíjate, lo estamos haciendo a través de la FECIME, el hecho de poder dar este tipo de espacios para poder compartir algunas cosas. Ahorita hablábamos de transición energética, de características particulares, pero no solamente, yo siempre he pensado de que cada quien desde nuestra trinchera podemos contribuir de alguna forma y sí, digo, yo tomo este compromiso, digo, que nos planteas, Luis, pues de poder hacer una campaña permanente y aprovechar los escenarios que tenemos como este para estar compartiendo este tipo de prácticas y pues por qué, digo, no se trata de inventar el hilo negro, sino pues tomar las prácticas positivas que se han implementado en otros lados y ponerlas en práctica. Yo siempre he dicho, bueno, ideas que puedan ser positivas en algún otro lado, pues vemos la opción de poderlas tropicalizar para que puedan funcionar de manera adecuada en las condiciones en las cuales se vaya a implementar. Muchas gracias, Luis, por tu comentario. Gracias, maestro, gracias. Ángel Esteves, ¿puedo generar una pregunta? Por favor, maestro, adelante. Gracias por estar aquí en este espacio. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctor Pinilla. Muy buena disertación y ya nos paseaste por todo el mundo. Me interesaría precisamente saber, México, el tope de generación distribuida, ¿cómo anda comparado pues, con países que están cerca de nosotros, arriba y abajo? Porque hasta donde tengo entendido, creo que es el país que tiene el tope más bajo, o sea, 500 kilowatts no son nada. ¿Cómo andamos comparados con algunos países de Latinoamérica y los escandinavos? Pues mira, tomando como referencia, gracias Ángel, nosotros, digo, desafortunadamente, si tomamos a los escandinavos, pues estamos muy por debajo de la media que podemos estar visualizando. Siempre, y también algo aquí que es importante es la regulación. Hace falta todavía hacer mucho en regulación para los sistemas, de manera particular, los que se han expandido más en todo nuestro país. Creo que nos ha tocado, Ángel, en algún momento, pues, dar las buenas prácticas de instalación de los sistemas solares fotovoltaicos y algunas otras cosas. Todavía se ocupa hacer mucho, pero pienso que lo más importante es que la regulación en nuestro país permita que se puedan dar este tipo de detalles y pues partiendo como referencia, al menos en Latinoamérica, nosotros somos el tercer país, digo, estamos por debajo de Chile y por debajo de Brasil, en el cual tenemos nosotros características importantes para sumarle a este tipo de detalles. Hay mucho por hacer, pero pues también es parte de la voluntad de cada uno de nosotros como colegios. Si uno solo propone una idea, pues seguramente no es escuchado, pero si lo proponemos como una federación con pues prácticamente de varios cientos de ingenieros y cada uno capacitados con destrezas, con muchas personalidades que están dentro de nuestra federación, pues seguramente nuestra voz debe de ser escuchada.
Ok, muchas gracias. Aprovechando la voz que tengo sobre las regulaciones que mencionas, creo que más que regulaciones lo que nos falta es políticas para poder cumplir con las regulaciones, porque regulaciones tenemos y me llama la atención que hace unas horas precisamente escuché un webinar donde estuvieron dirigido a las pymes los beneficios de la regulación y estuvieron hablando gente de los organismos de normalización y certificación y de ISE y pues creo que efectivamente el problema no son las regulaciones, sino el cumplirlas y desgraciadamente ha sido más el entusiasmo de nuestros instaladores por instalar y ganarse unos cuantos centavos en hacer las cosas bien y desgraciadamente pues el usuario también está falto de conocimientos de una de las regulaciones y una buena instalación. Entonces creo que ya que estamos en el foro del colegio y de FECIME, pues creo que una gran tarea que tenemos es primero pues difundir las regulaciones y la otra es lo que no sé cómo hacer que se cumplan regulaciones e interesar a la gente, al usuario, que más que precio busque eficiencia, calidad y no dolores de cabeza. No sé qué haya que hacer, pero en otros países eso es lo que me gustaría saber. ¿Cuál ha sido el éxito para implementar y cumplir las regulaciones? Es que son, digo, entiendo la pregunta, son muchos elementos que se debieran de considerar para poderte responder, Ángel. Mira, poner de ejemplo Alemania. Nosotros en nuestro país tenemos hoy alrededor de 50 empresas que son las que suministran energía, tanto CFE como algunos privados. En Alemania hay alrededor de 1 millón de empresas. Digo, la regulación es distinta y también algo muy importante es la cultura. Digo, son cosas que diste ahorita en el clavo entre que muchos de nuestros propios compañeros o gente, el mismo consumidor, se va por el precio, no porque alguien le garantice que la instalación va a cumplir con todo lo que dicen las normas aplicables a estos, y es algo que desconoce. Yo creo que es labor de los colegios, de la federación, es más, en las universidades poner en contexto de que se debe aplicar la normatividad y de que consulten a un especialista, no simplemente vayan a cualquier supermercado, vean que existen algunos paneles ahí, los compren y que se los instale su vecino. Pues bueno, yo creo que hay mucho por hacer. Todavía hay cosas que se están haciendo, pero todavía tenemos un largo camino para lograr hacer conciencia y algo importante, pues ver, bueno, al final de esto, ¿quién se va a dar a la tarea de que se cumpla lo que se debe de hacer? Bien, pues gracias, vamos a no perder el ánimo y a seguirle. No, de qué, gracias Ángel. Gracias, maestro Ángel Esteves, muy amable por su participación. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Gustavo, soy Jorge Ugalde de Querétaro. Por ahí en el chat puse una pregunta que para mí es inexplicable. ¿Por qué el gobierno no autoriza que entren en operación algunas plantas eólicas? Y el caso específico aquí de Querétaro, por nota periodística, no tengo más información, es que hay unas papalotes eólicos que no pueden iniciar operaciones porque no hay autorización ya de funcionamiento. ¿Cuál sería la opinión, doctor, a este caso? Sí, es más, digo, es un tema controversial, pero voy a tratar de poder responder lo más técnicamente posible. Es un tema de voluntades. La legislación actual, o bueno, el gobierno federal no está autorizando actualmente permisos tanto de la Comisión Reguladora de Energía ni la
ni el SENACE para algunos puntos de opción. Digo, prácticamente el tema de energías renovables, que no debiera de ser así, pero parece ser que no es tan bien visto por el Ejecutivo Federal, al menos en esta gestión. Y pienso que de ahí pues se da el hecho de las voluntades políticas para que puedan funcionar las cosas o no. Digo, es algo complejo de responder, pero bueno, es más, obedece a voluntades políticas para que se puedan dar este tipo de detalles. Pero desafortunadamente sí, llevamos en lo que va de este año 0 permisos en autorizaciones para que se puedan conectar al sistema eléctrico nacional. Por cierto, doctor, la semana pasada que tuvimos la oportunidad de platicar unos breves minutos con la secretaria de Energía, nos comentó ahí en el foro que existe demasiada capacidad instalada, así lo mencionó. Que si tenemos, por decir un número, 130, si la necesidad es entre 80 y 90 gigawatts, me parece que es, a nivel nacional, que tenemos 130, 140 y que tenemos de más. Que por eso no le han dado entrada a estos productores independientes, a la iniciativa privada, porque están de más, que sobran. Esto es, bueno, con mismos datos de la Secretaría de Energía, hay veces que se contradicen en el discurso. Digo, es complejo el tema. Digo, pues si tenemos una capacidad instalada o que tenemos mayor energía que se puede estar visualizando de que la que consumimos, pues yo creo que es un área de oportunidad pues para darle juego, si fuera de esa forma, las energías renovables y tratar de dejar de estar dependiendo del gas natural, por decir algo, ¿no? O del carbón o de algún otro tipo de tecnología que se estén visualizando. Hay cosas, digo, hay buenas intenciones dentro del gobierno del Ejecutivo Federal, pero desafortunadamente ya en la práctica obedece a algunos otros factores que no, pues bueno, que muchas veces no son del todo técnicos. Claro, y es la parte que resulta incomprensible, como menciona el maestro Jorge Ugalde, ¿no? ¿Alguien más? ¿Gustan tomar la palabra? Bueno, maestro, nada más un comentario extra. Creo que con relación a esto de las capacidades y renovables y por qué no las dejan entrar, desafortunadamente Comisión no pidió desde antes en las subastas que hubiera respaldo ante las intermitencias provocadas por las renovables, que eso pasa en otros países. Dices, tienes una planta de 100 megas, pues sí, pero tienes que respaldar cuando menos con 10, con baterías o con lo que fuera, para que garantices que en caso de una intermitencia no provoques problemas a la red, ¿no? Y por otro lado, también hubo unos cuellos de botella en donde no podían evacuar toda la electricidad que estaban generando los parques y tampoco había el dinero para que se pudieran construir las nuevas líneas. Entonces ahí se empantanó, creo, todo. Es un problema que no visualizó Comisión desde un principio, y a la hora de dar las concesiones, pues no pedían el respaldo, y ahora es lo que no lo dicen, pero está pasando, ¿no? Sí, claro, coincido con tu análisis, Luis. Digo, al final fue algo que no se planeó o que alguien no lo pensó de esa forma para tratar de poder estar respaldando la intermitencia de las renovables. Y otro sí, es cierto, hace falta mayor infraestructura en temas de líneas de transmisión, pues es más, los hemos visto ya con los apagones que se han dado en los últimos años, o es más, este mismo año en nuestro país, por las líneas saturadas que están de transmisión que tenemos en nuestro país. Y otro, que también no es todavía y no es achacable a esta administración federal, es de que no se le dio mantenimiento a las líneas de transmisión por mucho tiempo, y ahora pues estamos teniendo las consecuencias de no hacerlo. Sí, y ya para terminar, el otro aspecto que, bueno, yo siempre trabajé con Comisión Federal, estuve en varios proyectos, la cuestión del rebombeo lo olvidaron. En otros países es la gran batería mecánica que puede suministrar el soporte a la hora del pico,
Y tenemos plantas como el Cajón, que tiene factores de planta que no llegan ni a es de un dígito. O sea, el 7, el 8% en realidad cuando se debió haber planeado para mayor, un factor de planta mayor, o la renovación de Necaxa, por ejemplo, que podía haber sido un rebombeo excelente para Laguna Verde y todo eso, y se olvidó. Y ahorita Comisión no tiene en su radar nada que tenga que ver con rebombeo, y pues obviamente la estabilidad le podría haber servido muy bien una o dos plantas de ese tipo al país a nivel de región, ¿no? Y eso es algo que quedó olvidado. Creo que las baterías están siendo digamos, el caballito que puede entrar, pero también no olvidemos la parte del almacenamiento inercial, o le llamo yo mecánico, ¿no? En otros países se está desarrollando, en China, por ejemplo, ya hay un sistema para estar subiendo y bajando bloques de concreto, y estar produciendo electricidad, pues sin agua, pero subiendo y bajando cosas a nivel de que opere la gravedad, ¿no? Sí, claro, y es más, y ese tipo de tecnología, pues haberlo utilizado como respaldo, ¿no? De lo que hablabas de los rebombeos. Y es más, nosotros tenemos instalaciones que se pudiesen utilizar como ese tipo de tecnología. Sí, sí, creo que ahí falta cosas que hacer, pues. Gracias. No, de que Luis, un gusto. Pues vamos a poner a los ingenieros de oficina a trabajar entonces. Bueno, pues muy amables, muchas gracias a todos. Hay mucho por hacer y nos vemos en el próximo webinar que va a ser en 15 días. Recuerden, va a ser el martes, primer martes de septiembre, y por aquí nos vemos. Gracias, ingeniero Pinilla, maestro y doctor. Aquí es tu casa y te agradecemos tus atenciones. No, de que muchas gracias, Gustavo, a ti y a tu consejo directivo por la invitación.